Gracias por conectarse. Hoy vamos a tener una invitada maravillosa, una nueva amiga mexicana. Su nombre es Georgina González. Y Georgina, les voy a contar un poquito más de ella. Georgina es especialista en este tema, también muy tabú, del duelo gestacional, del duelo perinatal, del duelo neonatal, del duelo de un hijo. Georgina es especialista en todo esto y además es licenciada en educación especial. Además tiene diplomado en tanatología. Y esto me encanta. Es creadora de un podcast que amo, se llama Duelo Respetado. ¿Sí? Porque el sueño de Georgina es que todos los duelos gestacionales, perinatales y demás similares sean duelos respetados. Ahorita vamos a profundizar en por qué hoy en día pues tal vez no siempre se respetan. Y vamos a hablar un poquito del antes, del durante y del después de un duelo de este tipo. Vamos a entender qué es exactamente el duelo gestacional, el duelo perinatal, el duelo neonatal. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Camilo, muy contenta de estar aquí. A ver, déjame quito los lentes porque ando acá lampareando con el reflejo. Muy emocionada, de verdad, Camilo. Estoy muy emocionada de que te sumes, de que me permitas hablar de este duelo tan silenciado, tan, Mm, tan, tan tabú. Esa es tan la tabú. realidad. Así Totalmente de es. acuerdo. Sabes que me encanta escucharte y poder interactuar contigo porque llevo escuchándote un montón de tiempo en el podcast. Y además, no sabes cómo amo la música, la intro, todo está editado hermosísimo. Para los que no saben de qué hablo, Georgina tiene un podcast maravilloso que se llama Duelo Respetado. Yo lo escucho en Spotify. Se van a acordar de mí cuando escuchen la intro. Está tan bonita, tan bien hecha y todo el contenido es tan valioso, tan práctico, tan aterrizado y sobre todo siento que es muy amoroso. Sí, incluso tu voz transpira eso. Entonces, bueno, quería agradecerte inmensamente por crear todo ese contenido porque yo sé que no es fácil y toma bastante energía reunir a las personas, hacer el contenido, editar también tu podcast. Entonces, súper recomendado. Y ¿por qué no empezamos con que me cuentes por qué decidiste hacer ese podcast sobre el duelo respetado? ¿Cómo empezó esa idea? Camilo, estoy tan emocionada. Sabes que ahorita que te escuchaba, me veía a mí hace 12 años, que fue la primera muerte de nuestra primera hija, en mi vientre. Y la soledad con que lo viví y ver estos 12 años de camino y escucharte, este reconocimiento, el cual aprecio muchísimo y te lo agradezco, es hermosísimo. Porque vale la pena, ¿no? Vale la pena este camino, Mm, vale la pena cada día para que ninguna mamá y ningún papá tengan que vivir en silencio y soledad estos procesos. ¿Qué es el duelo gestacional y perinatal? Mira, Camilo, así a palabras de a centavo, es el duelo por la muerte de un hijo o de una hija en etapa de gestación, en el momento del nacimiento o a los días o a las semanas de su nacimiento. ok, Técnicamente, si hablamos de gestacional, estamos hablando que nuestros bebés fallecen en el útero y es independiente de las semanas o de los centímetros o de los gramos que pesaba, ¿sí? ok, de acuerdo. Me gustaría reflexionar un poquito contigo y con tu audiencia. ¿Morir pequeño es morir menos? ¿Cómo? No, no, no. Porque realmente es como si catalogáramos el tener permiso o derecho a vivir la muerte por el tamaño que tenía la persona que falleció. Y hay bebés que parten demasiado pronto, 5 semanas, 7 semanas de gestación, 15 semanas, 40 semanas, y no es más valioso o no tiene más derecho, no es valioso, sino no tiene más derecho a vivir su duelo una mamá que su hijo falleció a los 5 años, a los 2 años, a las 40 semanas, que la que tiene 12 semanas y quizá para ella es su todo, ¿sabes? Claro, Entonces, bueno, ese es el gestacional y es dentro de estos duelos, Camilo, es todavía más invalidado, porque no lo conocías, porque pues no era nada,
solo eran células. O Ay, sea, no. ¿tú por qué le lloras, no? O sea, échale ganas, eres joven y ya vendrá otro. Después, Claro. Camilo, tenemos el perinatal que es relacionado en el momento del nacimiento, ¿sí? Puede ser que este bebé venía con algún tipo, una condición, puede ser genética o alguna Ujú. situación que se presenta durante el parto, y entonces son bebés con muy poca viabilidad a la vida. Es Ok. decir, saliendo del vientre de mamá, su tiempo de vida va a ser muy cortito. ¿Ok? Y Ujú. bueno, el neonatal normalmente es hasta los 28 días de nacimiento, aunque Camilo, nosotros trabajamos durante el Ok. primer año de vida. Durante el primer Ok. año de vida, porque hay bebés que están en terapia intensiva y entonces, pues a los 7, 8 meses fallecen y no les vas a decir a los papás, ay, no, tú ya no entras, ¿verdad? Estas Imagínate. clasificaciones, Camilo, básicamente son para personal sanitario, que tienen que Claro, llenar los expedientes, no para nosotros. ¿Sí? No claro. para los papás, para las mamás. Nosotros no tenemos un aborto, nosotros no tenemos un óbito fetal, ¿sí? No tenemos un huevo retenido, como de pronto nos dan esas Sí. explicaciones. Nosotros tenemos un hijo que esperábamos con toda la ilusión, con todo el anhelo, y entonces aprendemos a reconstruir recuerdos. De pronto, Mm. Camilo, me topo con esta parte, ¿no? Con algunos colegas de, Geo, pero es que no es lo mismo porque estos papás no tienen un recuerdo activo. Y le digo, pero eso no Ah, significa que si yo no vi a mi hijo caminar, no significa que no me duela enormemente su partida, que no esté claro. en duelo, que no esté enojada con la vida y que no tenga que resignificar mi dolor para hacer algo grande con mi vida. Entonces, Y surge ese duelo es de la esto. expectativa también. Desde el Claro, momento en que te dicen que estás embarazada y a una pareja, no solo a mamá, sino a la pareja y a la familia, pues surge una súper expectativa y se hacen varios rituales además alrededor de esa expectativa, ¿no? El baby exacto. shower y la ropita y qué le vamos a comprar. Entonces, eso ya, ahí ya hay una relación importantísima, Así ¿no? es. Aparte hay un fenómeno muy interesante, Camilo, que creo que necesitamos tomar muchísimo en cuenta. Cuando una mujer está embarazada, a partir de muy, muy cortas semanas, las células fetales empiezan a circular en nuestro torrente sanguíneo y duran aproximadamente durante 30 años, ¿sí? Wow. Hay un estudio donde se experimentó con ratas de laboratorio y se vio cómo estas células fetales se fueron a alojar al corazón de la madre. En el No órgano te se creo. fueron alejando, se fueron alojando, perdón. Wow. Entonces, cuando te dicen, pero no llores, no era nada, disculpa, es que en mi torrente, en mi cuerpo, sus células fetales están circulando. Mi memoria, mi Wow. cuerpo lo sabe que existió, sabe que lo albergué. Entonces no me digas que no era nada, que no tengo derecho a llorar, que no tengo derecho a estar triste. E insisto, morir pequeño es morir menos. No, qué locura. Y es que eso nos lleva también a profundizar en que es como darle más prioridad a una vida que ya lleva varios años que a una vida que lleva poquitos años. ¿No? Como esto que también es súper, Exacto. pues, contraproducente cuando te dicen a alguien y falleció, por ejemplo, un abuelito de una edad ya bastante avanzada y te dicen, no, pues es que ya estaba muy viejito. No importa, no importa que esté muy viejito, muy joven, es una Claro, muerte. Es una muerte y pasa, supongo, lo mismo con un bebé que no ha nacido o que acaba de nacer, pues es una muerte y es una muerte válida. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué es una muerte y un duelo tan ignorado, tan tabú, tan desconocido también? Hay muchas personas que no lo toman como un duelo, no lo toman como una muerte y terminan diciendo un montón de estas frases que tienes un sí, episodio completo de frases, pues no sí, sí, buenísimas, malísimas, que no se sí, deben decir a un exacto. doliente. Pero ¿por qué pasa esto? Porque es un duelo tan tabú, tan ignorado. Fíjate, Camilo, que yo creo que tiene mucho que ver con el miedo que tenemos a sentir, ¿sí? Cuando yo veo a alguien llorando, mi obligación interna, según yo, mi creencia, ¿cómo hago para que Camilo no llore? ¿Cómo hago para que Mm, Camilo se sienta mejor?
Entonces, cuando yo te veo llorando por algo que no fue tangible, que es muy similar a un proceso como lo viven el desarrollo de los niños, ¿no? Cuando veo algo tan abstracto que no pude tocar, sentir, oler, entonces creo que no existe. Y entonces yo me siento con el derecho de decirte cuánto te debe de doler, por qué te debe de doler y cuándo estás mal, porque te duele, ¿sí? Mm, Entonces, aquí el punto es, eh, habrá papás y habrá mamás, Camilo, que te dicen, bueno, pues no se logró el embarazo y ya está, ¿sí? ujú, Son los menos, Camilo. claro. Creo que tiene que ver con esta insensibilidad que tenemos como sociedad, que si no lo veo, ahora sí que como decían por ahí, ¿no? Ver para creer. Si no lo veo, no existió. Y entonces vivimos en una sociedad, digo, y lo manejaron excelente en el Congreso, ¿no? Todos tus ponentes de una de otra forma hacían hincapié en esto, Camilo. Si no lo, si no lo siento, me voy dopando porque el dolor no estamos acostumbrados a sentir. No quiero que me duela. Algo Mm, que ocurre muy común es, le dimos una pastilla para que esté tranquila esta mamá porque ay, no no. me gusta verte llorar, no me gusta verte agobiada. Entonces yo siempre les cuestiono, bueno, si la muerte de un hijo no es un evento lo suficientemente fuerte por el cual vale la pena llorar, entonces ¿por qué? ¿Por qué? ¿Porque perdió mi equipo de fútbol? O sea, ¿por qué? ¿Por qué realmente? Pero creo, Camilo, que va por este lado, esta sensación de yo creo que tengo el derecho de decirte qué te debe de doler y qué no. Y Qué interesante, ¿no? esa Y está parte nos cuesta trabajo mirar y respetar. totalmente, totalmente. Y me encanta esa palabra que tú usas en el título de tu podcast, en tu Instagram, el duelo respetado. Es una cuestión de respeto, básicamente. Exacto, Sí, para mí es un acto de violencia apagar la emoción de alguien, reprimírsela, hacerle creer, y puede ser violencia que incluso es física porque la emoción duele, y si tú la exacto, reprimes duele y te enferma, pero inicialmente es una violencia psicológica que te hace creer que esa emoción que estás viviendo es inválida. Pero ¿cómo me vas a decir que algo que ya está pasando en mí es inválido? Me estás invalidando a mí, literalmente. Y así hacer es. esto en un momento tan evidentemente, en el cual es tan congruente llorar y vivir tristeza y vivir rabia y sentir injusticia, pues, ¿cómo vamos a ser tan violentos? Y creo que es un problema justamente sistémico. La educación que tenemos al respecto Ujú. de esto, pues es muy básica, a menos que tú la busques proactivamente, vayas al podcast de Duelo Respetado, busques ahí también, la información está, sí, hay Exacto, mucha información, pero no nos enseñaron a pensar, a buscarla, a analizar, sino solo lo que me dicen que haga, entonces lo hago. Entonces yo creo que este es un problema sistémico y hago énfasis en esto para que las personas que tal vez alguna vez cayeron en decirle alguna frase hiriente a una persona no se sientan juzgadas. Digamos que acá lo más bonito es poder hacer ujú, conciencia de que sistémicamente hay una falta radical de educación al respecto. Y entonces, ¿qué hago? Me educo. Sí, no, exacto. no es necesario darme látigo, de echarme culpas o de echarle culpas a los otros, ¿no? Educación. Y me encantaría entonces, en pro de esa educación, que habláramos un poquito del antes, durante y después de una muerte gestacional, perinatal o neonatal. Mira, El antes, ¿cómo lo ves? mira, Camilo. Primero, estás con toda la ilusión del mundo. Hay papás, hay mamás que les costó mucho trabajo llegar a ese embarazo, ¿sí? Porque hay historias detrás de todos los caminos. De pronto vemos bebés por todos lados y embarazadas por todos lados y creemos que es algo bien sencillo, ¿no? Cuando realmente un embarazo es un tema de vida o muerte, así, tal cual. Total, total. Entonces, cuando nos dan la noticia, el mundo se detiene, Camilo, porque normalmente es cuando vas a tu chequeo y entonces te dicen, ya no hay latido o aquí hay una situación que estamos viendo que ya no está funcionando
o que no está evolucionando o que no está creciendo o detectamos alguna malformación, alguna condición que nos va a tener una dificultad este bebé para estar en la vida. Ujú. Entonces, primero te quedas congelado, Camilo, porque además ahorita hablabas de educación y creo que, y eso es un trabajo que yo aprecio muchísimo de las dulas y de las asesoras en lactancia con las que he trabajado, su apertura a hablar de este tema en los cursos, por ejemplo, de preparación al parto. Porque como Ujú. no se habla, entonces claro, cuando tú lo vives dices, soy la única, seguro yo estoy mal, seguro mi cuerpo no sirve para esto. Ujú. Entonces, necesitamos que se hable, que es una posibilidad. Por eso le llamo la cara oscura de la maternidad y la paternidad, Camilo. Ujú. Es el lado del que no hablamos, pero que forma parte de esta maternidad y de esta paternidad. Entonces, Camilo, en ese momento te quedas en el limbo. Te quedas, Ujú. yo le llamo en ese tiempo sin tiempo, donde no Ujú. sabes si esto es una broma y entonces ahorita me pellizcas y ya voy a A despertar y ya despertar esto y no fue pasa nada. un mal sueño, ¿no? O Ujú. es real lo que me estás diciendo. Pero además, insisto, esta premura de la sociedad a no sentir. Entonces, no hay latido, vámonos a quirófano, dependiendo las semanas, Camilo, son los protocolos, bueno, que realmente en México al menos no hay protocolos de atención, pero bueno, son los procedimientos que se hacen, ¿no? Sí. No hay latido, vámonos al hospital a un legrado, si es muy pequeño, si son primeras semanas de gestación. Cuando lo importante es espérate a que se asiente la noticia. Claro. Da tiempo, canalízalo con un especialista que apoye el que puedan interiorizar y luego establezcan el plan de acción. Mm. Quiero fotos, no quiero fotos, quiero que me entreguen los restos de mi bebé. Eso es el durante, Camilo. Son A ver, decisiones y dificilísimas, pero las tenemos que claro, tomar. totalmente. Creo que eso que estás mencionando suena tan congruente, suena obvio, ¿no? Como suena humano, como tú Exacto. vas a tomar una decisión sobre este ser que te está engendrando en tu pancita y pues tiene sentido. Lo que no tiene nada de sentido es que no se haga así y que te manden de una al Claro. quirófano. Entonces me Es, parece es, lo mínimo. es invalidar y tratar, por ejemplo, a esta mamá como si fuera una niña que no puede tomar decisiones. Sí está en shock, por supuesto que está en shock, pues no le dijiste que se ganó la lotería, ¿sí? Estás hablando que su bebé falleció. Entonces, en ese momento, Camilo, lo que nosotros trabajamos es poder hacer la intervención, ok, ¿qué quieres hacer? Ya no hay latido o ya sabes que hay una condición de salud que no va a ser viable tu bebé para continuar en la vida y que en cualquier Ujú. momento su corazón va a dejar de latir. Pero eso no significa que no sea un bebé bienvenido, amado, aceptado y que merezca todo el respeto de esto. Y yo les hago mucho la analogía. Si estamos con un paciente en fase terminal, pues no lo dejas ahí abandonado en el hospital porque ya no me quiero encariñar contigo, ¿verdad? ¿Sabes qué, Mm. abuelo? ¿Sabes qué, mamá? ¿Sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, esposo? Te dejo ahí abandonado en el hospital porque así cuando pase ya no me va a doler. No me Pues va a doler no, tanto. quieres estar todo el tiempo con ellos, quieres despedirte, quieres hacer confortables sus últimos momentos. ¿Por qué con un bebé no? Absolutamente, absolutamente. ¿Por qué Es no les totalmente damos congruente. posibilidad? Entonces, Y en ese transcurso, Camilo, ujú, perdón, es importante que hagamos ese plan. Es que solo es un legrado, porque solo tenía 7 semanas. Bueno, pero estos papás tienen derechos a recibir los restos de su bebé de 7 semanas, porque quizá lo quieren claro. enterrar en un jardín, quizá quieren hacer una cartita o lo quieren cremar, tienen todo el derecho, ¿sabes? ¿Estas solicitudes, Geo, se le hacen al personal médico o a quién se le hacen? Sí, normalmente se trabaja con el personal médico. eh, no hay una ley como tal que te lo impida, pero tampoco hay una ley, al menos en México. Hay países que ya se está trabajando, por ejemplo, en Chile está la ley Dominga, si no me equivoco, donde ya las compañeras están teniendo unos avances bellísimos en este tema. Mm.
Esta Ujú. semana, Camilo, estamos en la semana del parto respetado y yo hago mucho hincapié y trabajo mucho porque sea un parto respetado para todos los bebés, porque todos los bebés nacen, Exacto. Camilo, todos los Mm, bebés nacen, solo que unos nacen con vida y unos nacen sin vida. wow. Pero Entonces, es impresionante, nos ha tocado, Camilo, cuando los papás, es un legrado, quiero los restos de mi bebé, tienes el derecho, es tuyo, es tu hijo, ¿sí? sí, sí, Porque sí, sí. sabes que lo vamos a llevar al cementerio, porque lo vamos a cremar, se hace a través de una funeraria, si lo vas a incinerar. Ok. Y entonces, Camilo, hemos visto que ya en el afán como de, ya, pues ya que no deslata y que no entren abogados, pues entregan los restos en bolsas de jugos sucias, en bolsas de pan que desocuparon ahí de lo que llevan para comer y ahí, bueno, ya llévatelo. Es una falta de respeto no solo a estos papás, sino también a este bebé que sus restos no sean tratados con respeto. Uf, bueno, Esto es en el caso de que sean muy pequeños. Cuando ya pasan de 22 semanas de gestación o 500 gramos de peso, todo el trámite es a través de una funeraria, Camilo. ok. Entonces, tú tienes derecho a un velatorio, tienes derecho a todo lo que harías con cualquier ser querido. La pandemia nos ha puesto de frente ante estas despedidas donde no te permitían, ¿verdad?, tener todos estos rituales que son fundamentales para establecer tu duelo. Entonces, creo que es importante que no se les robe a los papás y a las mamás esta oportunidad. Claro, Entonces, que ese es un sería en derecho. ese inter, Camilo, donde tienes que tomar decisiones, lo llevas a patología o no, lo incineras o decides dejarlo en el hospital. Son decisiones muy, muy fuertes, pero cuando hay contención y apoyo, los papás pueden tomarla mucho más fácil a cuando no están, ellos viven en shock por la noticia, por el evento, y no hay ni siquiera alguien que les tome la mano y le diga, lo siento mucho, te escucho, miro tu dolor, ¿no? De Ujú. verdad que se vive mucha violencia en estos aspectos, Camilo. Esa es la palabra, violencia. Esto es violencia contra derechos humanos, contra derechos Ujú, básicos, ¿sí? Y yo siento que no es diferente que si tu hijo de, yo qué sé, 5 años fallece y te quitan el cuerpo. Es tu exacto, hijo, es exacto. tu hijo. Ahí está. Y esto que dices de las bolsas y eso, bueno, Es me impresionante, Camilo. remueve el corazón. Por acá hay varios comentarios ya también que me remueven el corazón. Dice, pero eso no sucede nunca en mi país. Fue imposible lograr que me entregaran el cuerpo de mi Sí, bebé. Sí, solo te dicen lo que harán y toman tu decisión y tú quedas ahí como en exacto, shock. Nadie te consulta y te niegan tus restos. Me exacto. pasó en mi primer legrado. En Colombia tampoco. Por acá dicen hashtag Ley Dominga. Ujú. Wow. Bueno, esta situación es infinitamente dolorosa, violenta, y lo que mencionabas al principio es apenas lo mínimo, es lo congruente, que te den información y que te den elección. Claro, Estés en el es estado que estés y que te den exactamente, el tiempo para asumirlo. Ahora, así es. después de todo este dolor, después de este shock, que claro, lo correcto es lo que decías ahorita, pero puede que en muchas situaciones no suceda, eso aumenta el dolor. Así Incluso es. yo siento que eso puede convertir un duelo de un hijo, también sumarle el tema del duelo en el cual simplemente hay una incertidumbre absoluta, ¿no? Como este Así duelo en es. el cual no sabes qué pasó con el cuerpo de tu hijo, a dónde fue, Exacto. cómo, por qué murió. Entonces, pone en una situación muy delicada a los papás dolientes, a las mamás dolientes. Hablemos un poquito de esa etapa. Me encantaría que hablemos, obviamente, primero desde la perspectiva de uno como mamá o como papá, y después cómo las personas que estamos alrededor de un evento de estos podemos abordarlos, porque hay formas también muy violentas de abordar a estas Sí, personas y hay formas un poquito sí. más amorosas. Entonces, ¿cómo se vive desde la persona que está sintiendo el duelo en carne y hueso? Mira, Camilo, te quedas, insisto, parado en la nada, ¿sí? No, no sabes qué sigue, el mundo se detiene.
como cualquier mamá o cualquier papá que tú lo has escuchado que te lo comenta, ¿no? Da mucho coraje ver que la gente sigue su vida y dices, pero ¿cómo? O sea, mi hijo falleció, mi bebé falleció, ¿y tú por qué sigues tu vida? Porque el mundo no se detiene. Es la Ujú. misma sensación en esta parte. Además, es callarte mucho, Camilo. Es mucho ir comiéndote lo que sientes porque la gente empieza a decirte, digo, dependerá las circunstancias y dependerá el apoyo y la red social que tengas de apoyo, pero sí suelen decirte, pues échale ganas, es que fue lo mejor, mejor ahorita y no después. Ujú. Y Ujú. entonces tú lo que vas haciendo, y en mi experiencia personal y en consulta, Camilo, te vas quedando con eso, porque ¿para qué lo cuento, no? O sea, lo que menos quiero ahorita es un sermón, lo que menos quiero ahorita es que me digan cómo tengo que sentirme, porque me Claro. siento como me siento, o sea, esto no es algo que yo elijo, ay, hoy voy a estar triste, hoy voy a estar enojada. Y algo importantísimo que trabajamos con mamás y papás. A nosotras de mujeres, Camilo, nos permiten estar tristes y llorar, pero no enojarnos. Y a los varones Eso les está bien. permiten enojarse, pero no estar triste ni llorar. Y esto es bien importante porque la única persona en el mundo, en el caso de que estemos en pareja, la única persona en el mundo que perdió lo mismo que yo, y me choca la palabra perdió, ahorita te digo por qué, pero bueno, en Sí, sí, términos sí. generales, es mi pareja. Ujú. Entonces, es impresionante que si nosotras vivimos la violencia de no digas, no sientas, échale ganas, y más si tienes otros hijos, pues por tus otros hijos échale ganas, los papás ni siquiera están contemplados, Camilo. Wow. Y entonces cuando los escucho en los círculos de duelo es un llanto, es una impotencia de decir, yo, porque a mí nadie me dio el pésame, porque a mí no me dijeron que lo sentían, porque yo no tengo permiso por baja de paternidad, porque a mí no Wow. me permiten llorar, porque a mí me dicen tienes que estar fuerte para ella. Y si yo, entonces muchos te platican cómo a través del enojo, Camilo. Recuerdo un papá que me decía, mira, Geo, salía de la casa y me subía al coche y yo decía, a ver quién me la paga. Y entonces les iba pitando y quítate y así lo sacaba, hasta que fui consciente que estaba enojado porque mi hijo murió. Ujú. Y entonces se hizo un trabajo muy lindo, pero de verdad, por favor, incluye al papá. Eso es algo que hago mucho hincapié. Incluye al Importante. papá, dale el pésame. Y como sociedad, ¿qué haríamos, Camilo? O sea, yo no lo he pasado, ¿qué hago si mi amiga, mi hermana? Porque además estadísticamente, seguro, cerca de ti hay una mujer que ha pasado por esto. Ah, sin duda. Sí, 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 sin duda. Abiertamente o calladitas, porque te digo que Ujú. pues no se habla. Hay la Sí, creencia errónea, Camilo, de que no digas que estás embarazada hasta pasando el primer trimestre. ¿Y sabes qué? claro. Tampoco es garantía de nada. No, Solo no, tenemos claro. el hoy, vive el hoy. Y si hoy tienes 5 semanas y quieres gritarlo a los cuatro vientos, grítalo. Es que Claro, si pasa algo, y les digo siempre, y si no pasa, ya te perdiste esa oportunidad. claro. Y si pasa algo, vives el duelo de lo que pasó. Así Sí, claro. es. Se Y si vuelve. vuelve a pasar, lo vuelves a vivir. Exacto. Entonces, como sociedad, Camilo, ¿qué tenemos que hacer? Ser una orejota de este tamaño como cualquier persona doliente. Mm, Escucha. A escucho. veces solo quiero hablar, Camilo, porque traigo una maraña en mi cabeza y no sé cómo darle estructura. Y cuando Claro. estoy hablando y me estoy escuchando yo misma, puedo ir acomodando cosas. No quiero consejos. No quiero que me digas que no soy culpable o que sí soy culpable, porque de verdad es que escuchas cada comentario espeluznante. Lo que Mm. quiero es que me escuches, ¿sí? Si tienen otros hijos ya más grandes, que estén en la vida, pues a lo mejor, oye, me los llevo un ratito al parque, mira, te traje la comida, te voy a ayudar a lavar platos, no sé. Como esos favores específicos. Sí, cosas muy, muy concretas como harías con cualquier otra mamá o con cualquier otro papá en duelo. Ujú. Respetando su intimidad, por supuesto, preguntando abiertamente, no sé cómo manejarlo, ¿quieres que hablemos de tu hijo? ¿No quieres que hablemos? Claro, súper válido. Pero es que es horrible, Camilo, cuando te volteas y la gente empieza a cuchichear a tus espaldas, ¿no? Así como, Mm, pobrecita, es la que no puede tener hijos, es la que perdió al mm, bebé.
Y aquí ya retomo la palabra perdió, Camilo, porque es A una ver, palabra cuéntame. bueno, la usamos mucho en tema de duelo, tú lo sabes. Sí, ¿Qué pasa, Camilo, si yo te digo, venía corriendo, Camilo, y perdí las llaves? ¿Qué me dices? no, pues tienes que buscarlas. Tienes que, Búscalas. ajá. ¿Dónde las dejaste? O sea, Ujú. fue un Y, descuido tuyo. y fue tu culpa, básicamente. Claro. Entonces, cuando decimos perdió un hijo, uno, a nivel inconsciente lo estoy buscando, porque si lo perdí Mm, va a aparecer, ¿sí? ujú. Dos, fue un descuido mío. Uf, Entonces, nuestros hijos no se pierden, Camilo, nuestros hijos fallecen. sí, falleció. De la semana que sea. Es muy dura la palabra y hay papás que me dicen, Geo, no estoy preparado. Cuando estés listo. Pero no los Vale. perdimos. Nuestros hijos fallecen. Es duro, la muerte es dura, lo sabemos. Pero es parte de la vida también, Camilo. Ujú. Creo, hablemos un poquito de estas frases. ¿Sí? Digamos que a mí me gusta mencionar las frases con la intención de que no las repitamos. Sencillo, sí, Así es. sencillo. Y creo que la mayoría en algún momento vamos a decir algo. Sí, vamos a estar escuchando, ya sabemos que eso es lo principal, incluir a papá, incluir a mamá, escuchar, 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 acompañar, favores específicos. Y seguramente en algún momento vamos a dialogar sobre ese tema específico que no debemos mencionar en esas ¿qué frases de cajón definitivamente no deberíamos decir Ya ahí. sé, Camilo, ya sé. Es que, Así, y perdóname que te interrumpa antes de empezar. no, En duelo hay muchísimas frases para no decir, y muchas son terribles, pero en el duelo gestacional, perinatal, neonatal de un hijo, siento que hay más. Sí, porque hay unos factores, hay unas condiciones específicas que hace que la gente a veces diga frases absurdamente crueles. Entonces, bueno, ahora sí, ¿cuáles, cuáles son estas frases? mira, Camilo, una que de cajón es, estás joven, ya tendrás más hijos. Y en ese momento dices, sí, o sea, no estoy poniendo en tela de juicio eso, pero yo quiero este, yo quiero a este. Sí, Mejor y además, ahorita. ¿Mande? no, y además eso, o sea, que estés joven no asegura que después otros hijos no fallezcan, que las cosas Así salgan es, perfectas exacto, y que claro, que no significa que el hijo sea algo como algo que compraste. Ay, se rompió. exacto, Ay, puedes comprarte exacto, otro. No, no, no. exacto. Y son, digo, ya sería ahora sí que tema de otra reunión, pero son cuestiones bien fuertes, Camilo, porque luego vamos buscando al hijo por sustitución y ese nuevo bebé trae una carga muy, muy grande, porque tengo que El bebé cargar, arcoíris. ajá, el bebé arcoíris, porque tengo que cargar con lo de mi hermano. Entonces, no, no estamos buscando hijos de sustitución. Ya sé que soy joven, ya sé. Otra frase que es muy común, Camilo. Mejor ahorita que no lo conocías. ¿Y a ti quién te dice que Ay, yo no no. lo conocía? Si Aquí lo quién te llevaba dice. adentro. Sí. Así es. Y vuelvo a ese pensamiento infantil. Fíjate, Camilo. O sea, si no puedo juntar las piedritas para armar el número 5 y el concepto de cantidad acá muy montessoriano el asunto, entonces no puedo construir la concepción de número. Es lo mismo aquí. O sea que Ajá. si no lo tengo aquí, entonces no lo conocí. Y entonces lo que Claro, viví aquí dentro, ¿qué? claro, Claro claro, que lo claro. conocí porque sabía los antojos o simplemente la ilusión. Sí, exacto. Simplemente la ilusión, Camilo. Yo recuerdo, nosotros, mi esposo y yo, tenemos tres bebés que fallecieron. Tenemos dos bebés arcoíris. Bueno, ya no son bebés, Camilo, pero siempre estaban mis bebés, ¿verdad? Eh, recuerdo que en la tercera nena que falleció, cuando llegamos de que no había latido, llegamos a casa, nosotros siempre nos fuimos por un tratamiento expectante y estábamos en casa y recuerdo que me sale una frase con Fer Holguín maravillosa que decía, no sé cuál dolor es peor, si el dolor por lo que es o el dolor por lo que ya no va a ser. Por lo que ya no va a ser. Wow, O sea, totalmente. El duelo de el la dolor expectativa. por la noticia y el dolor por lo que tengo que renunciar, que ya no voy a vivir contigo, la Wow. expectativa.
Dice mi esposo que la expectativa es la madre del sufrimiento, Camilo. Sí, y totalmente sabio. Así Sí, 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 es. absolutamente. Ok, y yo, digamos que, bueno, hay unas frases que ya estamos viendo que definitivamente no. Hay cosas que sí, como acompañar, como escuchar. ¿Hay alguna frase que tú sugerirías? ¿Alguna frase que tal vez, yo sé que es imposible dar una frase para todos los Sí. dolientes, cada duelo es tan único como cada vida, cada bebé, etcétera. Entonces, ¿hay algo que sí pueda decir, algo que sí pueda hacer además de la escucha activa? Fíjate que es complicado, Camilo, porque en esos momentos estás como que sí quiero, pero no quiero que me digas nada, ¿sabes? Creo que a mí algo que me Mm, gusta y que me ha funcionado en lo personal y en la parte profesional es escucho mm, tu lamento, ujú, te escucho, te miro, claro. porque algo que nos duele mucho, Camilo, y de lo que miles de mujeres en todo el mundo compartimos es, entré al quirófano y estaban hablando de fútbol, pero nadie me veía, o era un Oh, silencio wow. sepulcral y nadie me miraba, nadie me hablaba. Entonces, el que le diga, sí miro tu dolor, te escucho. Creo Claro, que es validar. Creo que aquí la parte más importante, Camilo, es validar. es válida. Ujú, Sí, tienes derecho a estar en duelo. Sí, tienes derecho a sentirte así. Tienes derecho a estar triste, a estar enojada y a estar feliz también, claro. también, sí, sí, sí. Absolutamente, y creo que ahí podemos hacer un círculo a lo que mencionabas al principio de las emociones, y de que al ver a alguien en su tristeza, yo trato de, si eso llega a revelar incomodidad en Ujú, mí, tristeza en mí, rabia en mí, entonces yo trato de apagar su tristeza para yo no sentir la mía. ujú, ¿Hay algo que tú le recomiendes a las personas? Por ejemplo, si por ejemplo un papá está acompañando a la mamá. Ambos están en duelo, pero el papá de alguna forma está acompañándola a ella también. ujú. ¿Qué puede hacer papá para acompañarla sin apagar sus emociones? Ujú. ¿Vive él también las de él o simplemente está ahí y después vive las de él? ¿Cómo sugieres que se haga esa Mira, dinámica? yo Porque es en pareja. con las parejas, Camilo, hago mucho hincapié de algo. Yo no soy responsable de tu bienestar emocional. ¿A qué me refiero? Señor. Bueno, no sé allá, Camilo, pero aquí en México, cuando yo era muy pequeña, y jugábamos a las dichosas traes, ¿no? Ahí te correteaban y tú ya te tocaban y las traes. Y ahora tú tenías que, creo Ah, que en acá se España es llama el la lleva. pilla-pilla. Bueno, esa. Y entonces elegías una pared que era la base. Y cuando Sí. estabas corriendo, ahí todo, ya no podías, ibas a esa base segura, ¿ok? Ujú. En esa base segura agarrabas aliento, pero la pared no jugaba por ti, era la base. Eso somos las parejas. Soy ese espacio donde puedo detenerme un momento a recuperar el aliento, pero tú no puedes jugar, no puedes hacer el proceso por mí. Claro, Entonces, te escucho, te acompaño, quieres que te abrace, lo vivimos juntos, quieres un espacio, es hablarlo y poder decir, aquí estoy, pero no me sí, tengo que parar de cabeza para que ya no llores. Algo claro, que es muy común, Camilo, es que me choca porque mi esposo todos los días me quiere sacar de la casa para que ya no esté así. Yo claro, no quiero salir ahorita de casa. Y él dice, es que me angustia mucho verla así. Híjole, pues trabaja lo que a ti te mueve, esa angustia que seguramente te está poniendo en contacto con tus propias emociones, pero déjala a ella vivir ese momento. Juntos, sí, acompañados, sí, porque hay un duelo personal y hay un duelo colectivo como pareja, claro. pero no eres responsable del bienestar emocional de tu pareja. Entonces, sé esa base segura donde puedo ir a recargarme en esos momentos de, ay, se me va el aire porque he corrido mucho, Sí, pero no puedo jugar por ti. Lo tienes que claro. hacer tú. Claro, y ahí ya bordea, o sea, ya está la línea delgada entre el controlar y el acompañar, Exacto. ¿sí? Ya al sacarte todos los días de la casa para que no estés triste, pues ya es controlar, es con una Así intención es. hermosa, es con Sí, una claro. intención pura, pero a la final es controlar y sin duda puede ser perjudicial y hacer que ella a la final reprima sus emociones, se incomode más todavía.
Genial, ok. Y creo que eso aplica entre parejas y si yo tengo un amigo o una amiga que está Claro. pasando por esto, por acá alguien preguntaba, ¿cómo puedo hacer también para acompañar al papá? ¿Hay alguna diferencia que sugieras específicamente con los papás, además de incluirlos de plano, como lo primero que Sí, decíamos? claro, o sea, incluirlos siempre y tal cual. Pues mira, Camilo, de pronto entre hombres es más fácil que se puedan poner a hablar. Y ese Sí. experimento, vamos a ponerle así, ha sido maravilloso con los papás en el círculo de duelo, porque luego ellos lo platican con sus colegas de trabajo y entonces dice otro, oye, yo también lo pasé, sí, qué mal lo pasa uno. Oye, Mm, entonces creo que estaría padre que pudieran hacer también estos grupos, estos mm, círculos de varones, ¿sí? Donde ujú. podamos hablar. Creo que lo más importante es reconocerlo y decir, ¿sabes qué? Tienes todo el derecho del mundo a no estar bien. También Claro. tienes todo el derecho del mundo. También el validar, Camilo. Esa parte creo que sería muy importante con los papás. Sí, que a los papás y bueno, a los hombres en general en culturas latinoamericanas sobre todo, pues se les prohíbe culturalmente expresar sensibilidad, estar tristes, estar vulnerables. Entonces creo que claro, el validar eso es como soltar la olla de presión, ¿no? Como Exacto. sacar el aire de la olla de presión. Bueno, maravilloso. Ahorita mencionaste un tema súper interesante y es el tema de del embarazo posterior a tener Ujú. una, ya sabemos que no nos gusta la palabra Así pérdida, pero es. una pérdida Así es. gestacional, un duelo gestacional. ¿Tienes alguna recomendación al respecto? Sé que socialmente hay una presión, como, oye, Sí, vuelve a intentarlo, ¿sí? sí. Vuelve a intentarlo porque pues eso es lo que se debe hacer. ¿Qué sugieres? ¿Hay que esperar un tiempo? ¿Podríamos asegurarnos de hacer el duelo antes de eh, buscar otro Ujú. hijo? ¿Cómo ves todo este tema del post? Acá ya estamos en el post. Fíjate, Camilo, algo importantísimo y que es parte del trabajo que hacemos con el personal sanitario. Quizá físicamente a los 3 meses, a los 6 meses, dependiendo las circunstancias, puedes volver a intentarlo. Pero eso no significa que emocionalmente estás preparada, ¿sí? Ok. Ahorita me centro mucho en mamá porque es quien va a volver a experimentar esto. Ujú. Mi sugerencia, Camilo, siempre es espérate a transitar el primer año, porque va a ser el primer año al que te vas a enfrentar con lo que ya no va a ser. Fecha probable de parto, primeras navidades, Todas primeros las primeras. cumpleaños, Mm, o sea, es muy, muy intenso, Camilo. Y cuando yo no me doy permiso de transitar mínimo este primer año, que yo les digo, es la parte del duelo donde vas subiendo la montaña que está más empinada y que traes un mochilón. Y entonces está pesado subir. sí, Va a pasar. Y no significa que, ya fue el primer año, ya vámonos, ya, ya, vamos a ya. hacer otro chamaco. Eh, hay que dar un salto de fe. Para mí, Camilo, un embarazo que viene después de la muerte de un bebé, denominados embarazos arcoíris, porque no opaca la ferocidad de la tormenta, pero es un rayo de esperanza. Creo que debe ser, uno, un salto de fe. Siempre va a haber miedos, Camilo. Se acercan fechas similares, no sé, las semanas, por ejemplo, en que te dijeron que ya no había latido y sientes que se te va el alma, ¿sí? Ujú, Es importante recibir acompañamiento con alguien que esté preparado en esto, en los acompañamientos en estas maternidades. ujú. Si se trabajara, Camilo, incluso desde la parte de salud pública, creo que muchos embarazos no serían de alto riesgo, porque es mucha Claro, angustia. Creo claro. que muchos bebés pudieran tener otras condiciones en el momento de recibirlos, por ejemplo, que no sea el miedo el que me haga tomar una decisión de cómo quiero que nazcas, sino que sea por convicción y porque así debe de ser. Ujú. Entonces, el miedo siempre va a estar presente en estos embarazos. Y aquí la invitación, Camilo, que yo hago siempre a las mamás y ya involucramos aquí a los papás es usa ese miedo como esa gasolina que te impulsa a ir hacia adelante. No podemos negarlo, Camilo. Ay, no tengas miedo. Ay, claro, porque no se me había ocurrido antes, ¿no? O sea, no, Yo te no apago acá es, ya. sí, o sea, permíteme. No funcionamos así, pero sí es, toma ese miedo y tú canalízalo a donde lo quieres llevar. Ujú. Entonces,
Mi sugerencia ahora sí que a nivel personal y profesional es vive mínimo un año donde vas a estarte enfrentando esas fechas. El primer aniversario, tú lo sabes, Camilo, cualquier primer aniversario Sí, los primeros. mueve mucho. Ujú. Entonces, vívelo y date permiso de disfrutar también a este nuevo bebé, de darle la bienvenida, de darle su lugar también al que partió. Porque luego es que es el primero. No, tiene un hermanito o una hermanita que falleció a las 12 semanas de gestación. Entonces Ujú. es el segundo. Y sistémicamente, a nivel de sistema familiar, súper importante que cada uno tenga su lugar. Claro, claro. Y para los hermanitos eso también es muy importante, ¿no? Sí, Saber que ellos tienen hermanitos menores que fallecieron, pero que tienen exacto. hermanitos menores. Y que Sí. también puedan vivir el duelo, Camilo. Si ya tienes hermanitos más grandes, que puedan vivir también sus duelos, porque caemos en otra vez en este juego, ¿no? Del adultocentrismo. O sea, no saben, los niños no saben, los niños no lo viven. Mira, ¿sabes qué? Ah, Ni siquiera vamos a decir que estamos otra vez, que viene un hermanito para que no se ilusione. Esto es la vida, y la vida está llena de ilusiones y desilusiones. No podemos encerrarlos en una caja de cristal. absolutamente, Geo. Y creo que acá me encantaría profundizar un poquito y ponernos un poco más prácticos. Ya se nos voló el tiempo, ya vamos Ya más de sé, ya 45 minutos. sé. Pero, qué rituales o qué acciones o qué procesos mentales recomiendas para elaborar el duelo gestacional? En este caso, si quieres, enfoquémonos en mamá y papá, porque también entran Ujú. de los hermanitos, también Sí, entran sí, de sí. otros Los familiares, abuelos, así de los es. abuelitos, que claro, la esperanza del nieto y tal. Enfoquémonos por el momento en mamá y papá. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo abordamos? Mira, Y si tienes ejemplos. cosas muy concretas, Camilo, puede ser, si tienes la oportunidad cuando, no sé, el bebé falleció ya en el vientre, ya no hay latido, pero nos permitieron, porque el equipo médico está formado en el tema, entonces tomamos fotos, tomamos huellas, pasamos, los vestimos, los abrazamos. En otros países, en el área de cuidados paliativos, cuando viene un bebé con poca viabilidad, es precioso porque entran las abuelas, se bautiza si así lo quieren los papás, o sea, o Wow. dependiendo las creencias que hay, se da la posibilidad a los papás, se deja un Ujú. espacio para la familia. También hacemos cajas de recuerdos, Camilo. Hacemos las Mm, cajas de recuerdos con estas cosas significativas. Muchas mujeres no tenemos ni ecos, ni fotos, ni huellas, ni el mechoncito, ¿sí? Entonces, nosotras construimos los recuerdos. Ahí está mi queridísima Norma Grau con su proyecto de fotografía para estos bebés, que es precioso. Y entonces vas construyendo las cajas de recuerdo con lo que tengo, con lo que voy haciendo, ¿sí? ok. Lo podemos hacer juntos, no sé, la ropita que ya teníamos elegida, el juguetito que ya habíamos comprado. Y son esas herramientas, Camilo, para que cuando es más intensa mi noche oscura del alma, poder ir y validar que Mm, sí es real. Entonces, cajas de wow. recuerdo. Plantitas, Camilo, sembrar una plantita, hacer un ritual simbólico si es que no te entregaron los restos, pero Mm, hacer un ritual justo. simbólico. Por ejemplo, en la playa, con la arena, Camilo. Estás con la arena, puedes hacer el ritual y en el agua esta arena va yéndose. Entonces, Ah, wow, no qué me lindo. entregaron los restos de mi hijo, pero sí podemos hacer un ritual de despedida. Y ojo, Ujú. despedida no es, ya a partir de ahorita no se habla del tema. Es paso a este nivel, a este siguiente nivel, que es a construir ahora desde tu ausencia. ¿Sí? Ujú. No, de pronto caemos en ese juego de que un ritual de despedida es porque ya, Camilo, no vas a volver a hablar del tema. Pase la No, página. Sí, no, no, es no. exacto, es ir al siguiente nivel. Que si hablamos de las tareas del duelo, pues bueno, es la parte de integrar simbólicamente al ser querido para poder continuar en la vida. Absoluto. Entonces, puede ser también, en lo personal no estoy de acuerdo, Camilo, pero hay gente que escribe cartas y luego las amarra en un globito y las suelta. Es muy Mm, ok. bello, pero contamina mucho. Entonces, ese Ah, tema es un poquito complicado. Hay uno que es bellísimo, Camilo, donde estamos todos, por ejemplo, en una cena de Navidad,
Y entonces ponemos una caja muy linda que va a ser un buzón. Y cada uno Ujú. le escribimos una carta a este bebé de las cosas lindas que me dejaste. Porque, Oh, ojo, wow. sí tenemos mucho dolor y sí tenemos mucho por lo cual llorar, pero también tenemos la parte de la alegría, de lo que sí hubo. Claro, ¿Ok? Entonces, claro. cosas lindas que me dejaste, a lo mejor algo cómico, yo te comparto así rapidísimo. Aquí en México comemos mucho los nopales. A mí no me Ajá. gustan, no puedo, Camilo, me supera. Pero en mi No te primer gustan. embarazo, no puedo ni verlos. Pero pregúntame qué comí en mi primer embarazo, nopales. Entonces, Ah, ese es un sí. recuerdo especial que tengo con mi hija de, canija, me hiciste comer nopales, ¿sabes? Ay, qué Entonces, hermoso. escribes esas cosas lindas en la carta y luego compartimos, ¿sí? Hagamos también una celebración de vida. Que el dolor, y Mm, esto es una frase de una mamá, por ahí la has escuchado también en el podcast, Camilo, que el dolor de tu partida no sea más grande que el amor por tu existencia. total, hermosísima frase. A ver, repítemela, porfa. Que el dolor de tu partida no sea más grande que el amor por tu existencia. Excelente, excelente. El ritual que Hermoso. decidan hacer, que sea en honor a tu vida, no desde el dolor desgarrador. Wow, cuántas cosas prácticas. Me encanta y supongo que también esto queda abierto a la creatividad de las Sí, personas. ¿Sí? Este tema de la cajita me parece, wow, yo creo que yo elegiría algo del estilo que además genera comunidad. Sí, a pesar de exacto. que esta relación en lo físico ya no está, el hecho de su existencia, de esa relación que no se acabó, sino que se transformó, Así es. está uniéndonos como familia, está permitiéndonos sentir. Entonces, hay cosas muy, muy prácticas y muy hermosas. Yo Si quiero me surge, compartirte sí, rapidísimo con las que creo que no se va a alcanzar a ver. Ahorita me lo quito. Esta es mi caja de recuerdos, Camilo. Esta es la que construimos nosotros. Es un relicario. En lo personal no estoy como a favor de traer las cenizas de las personas que ya fallecieron, pero es un relicario ay, creo que encandilo un poquito. Es el árbol de sí, la vida con 5 tiene el árbol de la piedritas, vida. el Ajá, símbolo del infinito y 5 piedritas, porque son mis 5 hijos. 3 que ya partieron, wow, que ya fallecieron, y mis 2 chamacos que están aquí. Y cada uno de ellos me enseña a maternar de maneras diferentes, ¿no? claro, Entonces, es la creatividad, Camilo, lo que tú decidas hacer, pero que sea en honor a su vida, en esta sí. parte también de honrar, de honrar. Ay, qué hermoso. Geo, me surge una última pregunta. Eh, Ahorita vi un comentario de, a ver si lo puedo encontrar, de Gaby Madrid. ¿Cómo me hubiera gustado hacer esta caja de recuerdos? ¿Hay algún momento en que ya es muy tarde para hacer este tipo de rituales y de duelo? Lo podemos hacer todo el tiempo que queramos, Camilo. Parte de lo que Excelente. trabajamos, y por aquí andan las mamás y los papás del círculo de duelo, saben que es parte de lo que trabajamos. Hay algunas Claro. asociaciones que en los hospitales, por ejemplo en España, una manita que es pionera en todo esto, los entregan para no salir con los brazos vacíos, porque eso es dolorosísimo, Camilo. Entonces te Claro. entregan tu cajita de recuerdos. A mí en lo personal me gusta que los construyan ellos. Y dentro del Claro. círculo de duelos hemos tenido papás que ya su bebé falleció hace 6 años, pero están haciendo sus cajitas. Nunca se acaba y además le puedes agregar cosas, ¿no? Porque Ah, fíjate que excelente. fui a tal lugar y vi un elefantito, que es lo que me encanta y que es el símbolo que yo tengo con mi bebé. Pues bueno, venga la Mm, cajita. La puedes ir creciendo, ¿no? Dice Norma Grau que pueden hacerse como las matrushkas, porque luego vas la cajita y luego la cajita y luego la cajota. O sea, no hay límite de tiempo, Camilo. Cuando a uno le nace, es el momento. excelente, excelente. Y siento que es algo que si en este momento tal vez ustedes están viendo esto y sienten todavía esa intensidad del duelo, pues dense el espacio, así haya pasado Así hace es. muchos años, dense el espacio para hacerlo y van a ver que seguramente, por dicho, no van a perder nada. Inténtenlo, Así experimenten. es. Y sabes, Entonces, Camilo, que sí, sí, también sí. puede ser a través de hacer un álbum de fotografías, de Mm, recortes, de ilustraciones. O sea, no te quedes, a lo mejor no se te dan las manualidades si no quieres eso, pero claro, siempre busca qué puedo hacer que simbolice y que sea en honor a. La totalmente. creatividad no tiene límites.
Totalmente. En mi hogar hicimos un ritual así, porque tampoco era de artístico ni nada, Ujú, pero era un frasco. Y todos ujú, tenemos un frasco de algo que se nos acabó en la casa y se llamaba el frasco de las cosas geniales. exacto. Entonces tiene ese título. Y al lado unos papelitos de estos post-it y una pluma, un esfero. Y entonces cada uno escribía las cosas geniales de esa persona y las mete ahí, o las cosas geniales de ese día y las mete ahí. Me lo estoy imaginando mucho también para los hermanitos, no ¿Sí? para los niños. Me hubiera encantado jugar con él y me lo imaginé y me alegré. Exacto. Entonces lo escribo y lo pongo en el frasco de las Exacto, cosas. maravilloso, Camilo, maravilloso. Exacto. Ahora sí que la Geo, ¿qué es creatividad, esto? Exacto, esto es la creatividad. Bueno, no tengo palabras para agradecerte esta información tan valiosa, tan necesitada. Y creo que las personas que se conectaron acá a Ceneco han estado enviando unos comentarios hermosísimos. Y te agradezco de corazón que dediques tu vida a este tema tan prioritario, tan hermoso y tan lleno de vida, a pesar de que tiene que ver con todo con la muerte. Entonces, gracias, Geo. Y me encantaría que la gente escuchara tu podcast. Es que esto que hablamos acá es una muestrica de lo que hay en el podcast. Puro amor acá. Geo, mil no, Camilo, gracias un por placer. unirte. Nos dan temas para más ocasiones, entonces después seguramente nos volveremos a encontrar. Y bueno, gracias porque hoy nos inspiraste a que hablemos de la muerte y sigamos haciéndolo y sigamos quitando este montón de tabús. No tienen mucha congruencia y que al quitarlos simplemente somos una sociedad mucho más amorosa, mucho más en paz. Mil gracias, Jeff. Camilo, un honor. Muchísimas gracias, de verdad. Abrazo grande. Abrazote. Chao, chao a todos. Bye.